Bienvenidos a Lo Simple No Vale. A continuación os dejo con la entrevista a Juan Carlos Valerón. Suscríbete al canal si te ha gustado y seguirme en las redes sociales que os dejo en la descripción. ¿Cuándo comenzó tu andadura en el fútbol? Bueno, empecé de pequeño como todos los niños, me imagino, jugando en casa, en el colegio. Y bueno, a partir de ahí a los 11 años fue la primera vez que fiché en un equipo de fútbol de campo 11 contra 11, que fue en el Club Deportivo Guiní. Sí. Y luego pasé toda digamos, mi infancia, el fútbol base, lo pasé todo jugando en el Club Deportivo Guiní hasta los 18 años, que fue cuando ingresé en el juvenil de la Unión Deportiva Las Palmas. Y nada, después todo lo que vino después. Sí. En Las Palmas conseguís el título de Segunda B. ¿Cómo era esa categoría por aquel entonces en comparación a hoy en día? Yo creo que todo ha ido evolucionando, todas las categorías, primera, segunda B también, todo el fútbol ha evolucionado y entonces tengo la sensación que era la misma dificultad que había en aquella época que hay ahora, ¿no? Sí. Entonces era una categoría dura, muy difícil para ascender. Era complicado porque no es como ahora que los primeros tienen una oportunidad más. En aquella época pues tenían que enfrentarse, no sé si recuerdas que siempre el primero pues entraba también en una liguilla Sí. y a partir de ahí pues el que mejor lo hiciera, ¿no? Y bueno, nosotros, en el contexto que nosotros estábamos en aquel momento en la Unión Deportiva Las Palmas, el equipo había descendido 4 años antes de ese ascenso a Segunda B, después de haber tenido una historia importante en el club, con años muy, muy buenos y siempre había estado en primera, segunda. Y ese descenso a Segunda B fue en un momento complicado para el club, porque eso no veníamos de estar años anteriores siempre estando o en primera o en segunda, ¿no? Y muchos años en Sí. primera anteriormente. Entonces esos años en Segunda B fueron complicados porque cada año había una gran exigencia para el ascenso. Una de las cosas positivas que hubo, aunque siempre en Las Palmas había cantera, pero el año que se descendió a Segunda B prácticamente eran todos jugadores canarios. Entonces eso también, esa situación que yo creo que le pasa a muchos clubes también, cuando se ven en una situación de que bajas de categoría, que ya no tienes tanto presupuesto, pues tiras un poco de la cantera, ¿no? Sí. Posteriormente vas al Mallorca. Ese salto a primera división, ¿de qué forma se produce y de qué manera lo viviste? Bueno, mi trayectoria en los primeros años fue una trayectoria bastante, digamos que de estar con 17 años jugando en el equipo de mi pueblo, en el Guineín, en el Club Sí. Deportivo Guineín, a debutar en primera pasan más o menos que 5 años. Entonces fue todo muy, Muy rápido. sí, muy rápido. Digamos que fui avanzando año a año y subiendo de categoría. Luego pasé del juvenil de la Unión Deportiva Las Palmas al filial, ahí estoy una temporada. A la siguiente temporada subo al primer equipo, en segunda B, ascendemos, la siguiente temporada estamos en segunda A y la siguiente temporada me voy a Mallorca a primera división. Entonces fueron todos de estar, digamos, mucho tiempo sin tener un poco el pensamiento de que podría llegar al fútbol profesional a que viene luego todo muy rápido, ¿no? Fui pasando por Sí. esas etapas cada año, eso me ayudó mucho también y quemando esas etapas y esas categorías. Sí. Y la verdad que fue por un lado, una gran ilusión, porque es lo que uno sueña, ¿no? Llegar a estar ahí en la élite, en el fútbol profesional, en la máxima categoría. Y Sí. por otro lado, pues tienes que dejar tu casa, tu tierra bueno, para aprender ese camino, ¿no? Entonces, es esa la situación que tuve que vivir como muchos, me imagino, ¿no?
Sí. Antes de recalar en el Deportivo de La Coruña, estas 2 temporadas en el Atlético. Me supongo fue un cúmulo de emociones. El primer año un boom de ir a un equipo tan potente y en el segundo sufres un shock por el descenso a segunda, ¿no? Sí, sí, la verdad que también fue todo muy rápido, quizás, ¿no? De Mallorca el primer año en primera, ya al Atlético de Madrid, ya ahí estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Estamos Sí, hablando de uno de los grandes de España. También un poco siempre uno se tiene que poner en el contexto cuando para entender la situación. El Atlético de Madrid hacía, creo recordar que unos 3, 4 años antes de yo llegar al Atlético había ganado el doblete con Antí. sí, Entonces el club en aquella época aspiraba a cosas grandes, ¿no? sí, Acaba el ciclo de Antí en ese año anterior a que llego yo y el club pues hace una reestructuración, hace una plantilla prácticamente nueva, ficha a Rigosaki, que fue una apuesta, imagínate, wow, a lo grande, sí, muy grande. un entrenador como él. Y ese primer año, la primera vuelta nos va más o menos va bien, estamos en una buena situación. La segunda vuelta no nos va tan bien. Llega la destitución de Arrigo y bueno, esa campaña pues acabamos ya un poco tocados. Y la siguiente temporada pues se consuma un poco esa tragedia, ¿no? El descenso donde vivir un descenso, he vivido varios, Sí, por por, desgracia, por, sí. por desgracia, pero vivir un descenso en el Atlético de Madrid pues es muy complicado, ¿no? Por toda la masa social que tiene detrás, por todo lo que repercute eso y bueno, fue un momento difícil, no solo para mí, sino para todos los que estuvieron en ese momento. Pero bueno, son cosas del fútbol y de las que uno tiene que aprender y tirar para adelante, ¿no? Sí. Ya en el equipo gallego llegas a un club que está en pleno auge, consiguiendo títulos, llegando lejos en la Champions, en la Liga entre los primeros puestos. ¿Qué significó para ti ser protagonista de todo ello? Hombre, yo recordando un poco aquella situación, estamos hablando de que el Deportivo La Coruña en los años 90, mitad de los 90, empieza un poco a tener un poco de nombre, de protagonismo, ganando esa Copa del Rey Sí, a mitad de los 90, consiguiendo ese casi título que se le escapa en en el el penalti, sí, en el último partido. Pero yo sinceramente ya lo he dicho muchas veces, cuando uno está jugando al fútbol y llega a primera división en aquel momento donde yo estaba, siempre cuando pensabas en llegar a equipos importantes, siempre te fijabas en equipos más históricos, ¿no? Como Valencia, Sevilla, no sé, equipos que luego incluso han estado en segunda, que en aquel momento eran importantísimos en primera. sí, Y bueno, no, nunca tenía en mi cabeza, nunca se me dio por pensar que podía llegar a un equipo como el Deportivo, ¿no? sí, La realidad es que cuando pasó todo aquello en el Atlético de Madrid y tuve que bueno, muchos jugadores tuvimos que salir de allí, pues el Deportivo de La Coruña fue el equipo que bueno, que apostó un poco por mí, que vino a buscarme y bueno, fue un poco, yo sabía que habían ganado la liga ese año y sabía que era un club que iba hacia arriba, ¿no? sí, Pero nunca me imaginé que luego iba a ser todo tan increíblemente bueno como lo que viví después, ¿no? Llegar allí con el Deportivo, eh, piensas un poco que bueno, que es el momento, un año, que han tenido un buen año, que han ganado la liga, pero llegas a un equipo que se consolida, que no solo se consolida en la primera división, sino que encima juega en Europa y estamos durante prácticamente, yo diría que 4 o 5 años jugando Champions, quedando entre los 4 primeros de la Liga Española y en Champions haciendo
gestas importantes, ¿no? Pasando siempre nos tocaban unos grupos donde siempre teníamos un equipo muy fuerte, otro a lo mejor un poquito menos fuerte, pero nunca éramos favoritos para pasar la primera fase de grupo y siempre tuvimos, creo que, no recuerdo mal, quitando el último año, creo que pasamos todas las fases de grupo. ¿Cómo se lograba mantener un bloque de jugadores que daban tantas alegrías durante estos años y acertar en los fichajes que se hacían? Bueno, es un tema, yo creo que se fue elaborando, que se fue cuajando con el Deportivo, con el Endoiro, ¿no? Cuando él en los años, ya te digo, a mitad de los 90 ya es un equipo que es capaz de competirle al Barça y al Madrid, que jugando, o sea, prácticamente estando a punto de conseguir la Liga, en el año 2000 consigue una Liga. No solo se para ahí, sino que sigue adelante después de haber tenido grandes jugadores en aquella época como Bebeto, bueno, luego Mauro Silva que también siguió, Donato que luego estuvieron, pero Sí. digamos que el club sigue haciendo una política de fichaje muy importante, buscando jugadores muy talentosos, de mucho nivel, pero que estuvieran al alcance del Deportivo y que se les escapara un poco a los equipos grandes, ¿no? Y bueno, Sí. a partir de ahí forman una base con una serie de jugadores importantísimos que con la llegada después de varios jugadores que llegamos al año siguiente después de la liga y con los que ya había, pues el equipo coge un potencial importante. Sí. Y a eso le une el cuerpo técnico que había en aquel momento, con Javo, con Paco Melo, Fran Ganillo, la afición, o sea, el club, la ciudad estaba entregada al equipo. Yo creo que conectó todo a la perfección, ¿no? Un club muy, muy humano, un club muy del aficionado, que hacía muchas cosas para que la gente se lo pasara bien y el jugador se sentía muy cómodo en este club, ¿no? Y en esta ciudad. Nosotros por lo menos vivimos esa situación y fue todo, yo diría que mágico, ¿no? Sí. Tus 13 temporadas en este club dieron para muchos momentos buenos. Dime 3 que recuerdes especialmente. Pues no lo sé, la verdad que es complicado, pero bueno, yo diría que uno importante es la Copa del Rey, ¿no? Del Bernabéu. Esa Copa del Rey yo creo que fue un hecho importantísimo, ¿no? El Sí. Deportivo y tal y como se dio en el Bernabéu, en casa del Madrid, el año de su centenario y bueno, yo creo que fue una gesta importante porque teníamos bastante números para no conseguirla, pero la conseguimos. Yo creo que fue algo muy bonito que le dimos a nuestra afición, la gente que estuvo allí en el Bernabéu, yo creo que no olvidan ese día, esa noche. Quizás la remontada contra el Milan, me quedo también con ese partido, que fue también muy especial y por todo lo que supuso contra el rival que fue. Sí. Y si me tuviera que quedar con otro partido, diría el partido del Bayern de Múnich. Creo que Vale. también fue un partido donde el Deportivo en Europa quizá habíamos conseguido grandes victorias en grandes campos, pero ese sitio fue un poco especial, ¿no? Recuerdo que en aquella época se comentaba que era el primer equipo español que consiguió una victoria en ese campo después de no sé cuántos años, no sé si fuimos el primero, o sea que algo de eso fue así. Sí. Si tuvieras que acordarte de un partido como jugador que digas que fue el perfecto a nivel táctico, técnico, que te salieras, ¿cuál sería? No lo sé, complicado. Eso es complicado porque, claro, hay partidos que yo he sentido que han sido muy buenos partidos míos a nivel personal, a nivel de equipo, pero que a lo mejor han sido partidos más,
digamos, sin ninguna repercusión, y los que te había nombrado, pues todos tienen mucha más repercusión, ¿no? Sí. Pero no sé qué te podría decir, porque la verdad que es que disfrutamos tanto en aquella época y tuvimos tantos partidos tan buenos y tan bonitos Que es difícil quedarse con uno. que es difícil quedarse con uno, sí. Vale. Te retiras en Las Palmas. ¿Qué mezcla de sentimientos produce el volver al club que te formó? Bueno, yo diría que como comenté en su momento cuando llegué aquí y sobre todo cuando me retiré, Sí. pues lo que dije fue que bueno, que era el final soñado para cualquier deportista, cualquier futbolista que uno si lo fuese a escribir o poder imaginarlo, ¿no? Sí. Después de irte aquí de tu casa, pues decir, coño, terminar en casa, en tu tierra, el equipo que te dio la oportunidad de ser profesional, de darte a conocer en el fútbol y volver a casa, a tu tierra, poder incluso llegar en una situación donde el club estaba con muchas ganas de volver a estar entre los mejores en la primera división, Sí. conseguirlo y poder mantener la categoría y retirarme. Yo creo que la frase que lo resume todo es eso, ¿no? Es el final, un final de mágico Sí. para cualquiera que es deportista, ¿no? Sí. Con la selección española disputas 46 partidos como internacional. ¿De qué manera valoras tu trayectoria en La Roja? Pues con una satisfacción enorme, porque cuando te pones a mirar y te pones a pensar y empiezas a recordar todo lo que he vivido y haber estado en la selección española, haber jugado 2 europeos y un mundial, haber tenido la oportunidad de marcar en un mundial, en un europeo, Sí. y empiezas a decir, bueno, esto no está al alcance de mucha gente, ¿no? Muchos Correcto, sí. jugadores le soñarían con haber vivido eso. Entonces, en el momento lo estás viviendo, lo estás disfrutando, pero cuando pasa el tiempo yo creo que te das cuenta de que fue algo grande, ¿no? Para Sí. mí, y la verdad que lo recuerdo con una gran satisfacción, ¿no? ¿Cómo te sentiste después del partido del Mundial de 2002 en cuartos de final contra Corea del Sur? Bueno, estábamos todos un poquito tristes, la verdad. Estábamos todos un poquito tristes porque eh, yo creo que era un momento donde la selección, después de haber pasado muchas fases finales de mundiales, de europeos, sin haber llegado a cuartos, que todos estábamos muy, eh, digamos que con Espinita. esa espinita, ¿no? España Sí. estaba buscando conseguir eso y estábamos, esos últimos años se había estado haciendo un trabajo yo creo que espectacular por parte de José Antonio Camacho, que era el seleccionador, Sí. y íbamos allí con mucha ilusión de conseguirlo, ¿no? Y encima, bueno, no siempre respetando y no es por hablar mal, pero cuando te enfrentas a un equipo como Corea, pues, oye, no es lo mismo enfrentarte a una potencia mundial Sí. que enfrentarte a Corea sabiendo que, bueno, oye, pues a lo mejor las opciones están ahí, ¿no? Que al final, mira, no, eso no es determinante porque como se vio, Sí. pero sí que uno parte con la idea de que era el momento, ¿no? Sí. Y la verdad que fue un palo para todos porque no lo pudimos conseguir. Fue un partido difícil, fue un partido duro, muy igualado, con temas arbitrales también que Sí. todos recordamos. Sí. Pero bueno, la realidad es que lo tuvimos ahí y no fuimos capaces de sacarlo adelante ni en la tanda de penalti, ¿no? Sí. Dime qué técnico está enmarcado en tu carrera futbolística.
Eso también es muy complicado, la verdad. Es complicado porque, no sé, para mí a lo mejor algunos te llegan un poco más que otros, pero todos al final siempre te aportan algo, ¿no? Y a mí siempre cuando me han preguntado este tema de los entrenadores, qué entrenadores, siempre digo que los que más recuerdo, con más cariño recuerdo, son los que tuve en el fútbol base siempre. Son los Sí. que un poco Te te ayudan, inician sí, en los valores en este deporte, ¿no? sí, Donde ahí, en esa situación de fútbol base es todo muy sano, no hay intereses y la dificultad que siempre tienes ahí para los clubes, para los equipos de base, pues de hacer cosas, de mantener al club, pues ahí es donde ves realmente los valores de verdad, ¿no? Y yo siempre recuerdo mucho mis inicios, todos los entrenadores que tuve, los que tuve en el Club Deportivo Guayaquil, los que estuve en la Unión Deportiva Las Palmas, mi llegada allí al club, cuando tu primer entrenador, que siempre cuando llegas a un club como Las Palmas es todo difícil porque sabes que vas a competir con grandes jugadores, entonces he tenido, yo creo que la suerte de tener muchos entrenadores y de todo guardo un gran recuerdo. sí. Hoy en día eres seleccionador canario sub-16, ¿no? Sí, este año he estado ejerciendo de selección canario de la cadete, la sub-16 masculina, sí. Sí. Y por último, ¿cómo estás viviendo el coronavirus? Pues yo creo que un poco como todos, ¿no? Me Sí. imagino, un poco, pues eso, con esta situación que estamos viviendo ahora, donde yo creo que nadie esperaba una situación de esta índole y que nos está cogiendo a todas las personas, ya no solo a nuestro país, sino a todos los países. Una situación que nos ha cogido a todos de imprevisto y que, bueno, intentando salir adelante como podemos, ¿no? Y asumiendo pues todas las decisiones que se están tomando y todo lo que se está haciendo, pues pensando que es la mejor manera para salir de esta, ¿no? Sí, Y bueno, como todo el mundo pues en casa, intentando pues llevarlo lo mejor que se puede, porque estamos habituados toda nuestra vida a tener una vida, pues eso, ¿no? Poder salir a la calle, sí, salir, disfrutar, y ahora yo creo que lo estamos pasando todos un poquito mal, no solo por la gente que está sufriendo esta enfermedad, sino por la situación de tener que estar un poco ahí, digamos, sin poder salir y bueno, van pasando los días y cada vez se va haciendo un poco más difícil, ¿no? sí. Pues muchas gracias por la entrevista. Pues nada, hombre, un placer. Espero que te vaya bien. Vale, muchísimas gracias. De nada, a ti. Un abrazo.